Dios les bendiga. Qué bueno que es poder encontrarnos nuevamente para seguir conociendo y aprendiendo la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios a las personas, al ser humano. Podemos conocer a Dios a través de la palabra. Por eso es muy, muy importante dedicar tiempo a conocerle, ¿no? Tal vez solamente escuchar los versículos conocidos o algunos, sino ir conociendo todos los libros de la Biblia. Por eso verán que en estas últimas clases estamos estudiando los profetas y hoy vamos a detenernos en un libro también muy cortito de la Biblia, de 4 capítulos, así de acá empieza y termina, y que es muy conocido. Este es uno de los profetas más conocidos, pero porque se conoce más como una historia infantil, como una historia para los niños, por lo llamativo de lo que le pasó. Y a los niños ya hay canciones que les gustan, pero van a ver cuánto podemos aprender del libro de Jonás. Vamos a orar y vamos a tratar de entender lo que Dios quiso revelarnos a través de este libro. Padre Santo, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de conocerte a ti a través de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a que nuestro corazón sea sensible, que nuestros oídos espirituales estén abiertos a tu voz, Padre Santo. Háblanos, decirle en este momento: Señor, háblame a través de tu palabra. Quiero oír tu voz, Padre Santo. Quiero que me enseñes a vivir la vida que tengo que llevar y cómo ver la vida con tus ojos, Padre Santo. En este momento quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos escucharte a ti. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que en este momento está escuchando este mensaje y mi vida también. Gracias, Padre Santo. Amén. Así que los invito a abrir en la Biblia, en el libro de Jonás, uno de los últimos del Antiguo Testamento. Y lo que sabemos, o lo más conocido de Jonás, es que un pez se lo tragó. Un pez grande, el más grande, porque se lo tragó enterito y luego lo escupió en una orilla. Esa es la historia más conocida de Jonás. Ahora, ¿qué pasó y cómo fue todo el proceso y el por qué sucedió y qué Dios nos quiere enseñar, no solamente con este hecho de Jonás, sino con todo el libro? Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 3 del primer capítulo, que dice: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ya en estos primeros versículos hay una situación muy especial. Jonás era un profeta de Dios. Profeta es aquella persona que Dios usaba en el pasado, especialmente hoy en día también, pero en el Antiguo Testamento Dios se revelaba y daba sus mensajes especialmente a través de los profetas. Y Jonás es enviado por Dios a no dar un lindo mensaje, o sí, a dar un lindo mensaje, pero a una ciudad perversa. El mensaje era de esperanza, de misericordia de Dios, porque Dios le dijo: anuncia el juicio que va a venir porque la ciudad es mala. No era un mensaje placentero que él tenía que dar en principio a esa ciudad, porque le tenía que decir que estaba condenada por Dios al juicio, que el Señor en 40 días iba a destruir una ciudad como Nínive, una gran metrópolis. Sin embargo, en ese momento, con 120.000 habitantes, era una ciudad muy grande, pero Dios había decidido
destruirla por la perversidad en la que estaban viviendo. Merecían el castigo o el juicio. Pero Jonás era enviado a avisarle a esta ciudad que el juicio de Dios iba a venir, pero que si se arrepentían y cambiaba de actitud, que si la ciudad se arrepentía y cambiaba de actitud delante de Dios, Dios en su amor y en su misericordia la iba a perdonar. ¿Qué pasó? Jonás no le gustaba mucho el mensaje que tenía que dar. No le gustaba nada el mensaje que le tenía que dar a la ciudad. Era una ciudad que según él también merecía el castigo que iba a recibir. Como leíamos, era una ciudad perversa, idólatra, pero también con maldad en el corazón. Y Jonás le tenía que decir de que sí, iba a venir un castigo, muy pronto se iba a concretar. En 40 días, un poco más de un mes, el Señor ya había puesto punto final a esa ciudad, salvo que se arrepintiera, y esa parte también la tenía que decir Jonás. Tenía que hablar del amor incondicional del Señor, del amor misericordioso, de la compasión como una cualidad de este Dios en el que creemos, en este Dios de la Biblia. Y frente a esto, ahí empieza la historia que conocemos. Jonás agarró el primer barco que iba en dirección contraria e intentó escapar del propósito de Dios, escapar de lo que Dios le había mandado y esconderse en cierta manera de Dios. Hasta ahí va la historia. Luego la pueden leer todo el capítulo, pero cómo Dios manda una tormenta muy grande, de tal manera de que se hundían. El barco se empezó a mover, empezaron a tirar cosas, los marineros, y se dieron cuenta de que al ser tan repentino y todo, se dieron cuenta de que Dios estaba mandando esa tormenta. Y cada uno empezó a buscar ayuda a su Dios y no pasaba nada. Hasta que Jonás, que estaba dormido, lo despiertan y ve lo que está pasando, y él le dice: es mi culpa. Dios mandó esta tormenta porque yo no tenía que estar en este barco. Yo tenía que estar cumpliendo con un propósito que me había mandado, con una orden que me había dado. Y yo intenté escapar, tírenme al agua y van a ver que la tormenta se acaba. Y como estaban por morir todos, hicieron eso, arrojaron al agua a Jonás. Podemos leer en el versículo 15 al 17. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Esta es una historia muy especial, una manera muy especial en la que Dios mostró que Él es soberano. En la vida de Jonás podemos ver cómo no hay manera en que podamos huir de su presencia o escondernos de Él y elegir hacer la nuestra y que nos vaya bien. Fíjense que la situación fue tan especial que aún personas que no creían en Dios, de hecho tenían sus otras propias religiones, dioses, se dieron cuenta de quién era el Dios verdadero y cómo actuó en ese momento.
cómo mostró su soberanía al encauzar el camino de su siervo Jonás. El Señor permitió que lo tiraran al agua, pero no lo dejó solo. Fíjense que Dios ya tenía preparada la solución. Muy rara para nosotros y a veces parece tan irreal o un cuento para chicos, un cuento mágico. Pero fue verdad, está en la palabra y cada letra de la palabra de Dios es verdad. Y Dios lo cuidó a Jonás aún, aunque le había desobedecido, aunque quería esconderse su propósito, Dios lo cuidó. Fíjense que estos marineros terminaron adorando a Dios y reconociéndolo como Señor. Dios corrigió el destino de Jonás, pero también protegió su vida. Podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe con hijo. Dios con amor también nos corrige. Esa palabra es muy importante. Nos recibe como es nuestro Padre, somos sus hijos, pero también como seres humanos muchas veces somos rebeldes a lo que Él desea de nosotros y a lo que es mejor para nosotros. Nosotros mismos creemos considerar que la voluntad de Dios falla, o no, eso no es mejor para nosotros, lo mejor para mí es esto. Y pretendemos hacer la nuestra, pretendemos de tomar nosotros decisiones que Dios nos dirigió para en otro sentido. Ahí es cuando Dios dice: mejor lo voy a corregir antes de que se equivoque demasiado, antes que vaya mal, antes de que sufra. Dios no quiere que suframos, por eso nos corrige con amor. Sigamos leyendo en el libro de Jonás. En el capítulo 2 dice: entonces ya Jonás adentro del pez, en un lugar que me imagino que ya caer en el agua, ya esa situación de no saber si iba a sobrevivir, fue difícil. Seguramente, y ahora lo vamos a leer, él pensó que moría en ese momento. Cuando cayó el agua, sabía que estaba destinado a morir, en realidad él en ese contexto. Pero habiendo encontrado un resguardo dentro de un pez, dice que entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste en las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Acá reconoce que estaba perdido en el océano y perdido, no tenía salida ya. Pero cuando logra detenerse en la seguridad que tenía en ese momento, no sabía tampoco cómo iba a terminar o si iba a morir ahí adentro del pez, Jonás dice: así volveré a mirar a tu santo templo. Es una manera también de él expresar de que necesita de Dios, que decide volver a mirar a Dios y el propósito que tenía con él. No sé si alguna vez te ha pasado, si te has dado cuenta que situaciones difíciles que te han tocado atravesar han hecho que entendamos o que entiendas más la misericordia de Dios.
Hay veces que las situaciones difíciles las vivimos por errores que cometemos y luego tenemos que enfrentar la situación y encontrar una solución en Dios. O a veces son problemas, son pruebas que estamos atravesando, que el Señor manda simplemente para esto, para que experimentemos y para que nos demos cuenta de que Él es soberano y que quiere lo mejor y que Él va a estar sobre todo aún más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar, cuidándonos, amándonos, consolándonos con un consuelo que no viene de otro lado, no podemos encontrar en ninguna otra cosa ni persona, sino solamente en Él, para que el Señor nos pueda consolar con ese consuelo único, especial y profundo. Hay veces que tenemos que pasar situaciones difíciles por las que necesitemos ser consolados. La Biblia dice en Mateo 5, Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados. Hay momentos que uno no quiere atravesar, uno no elige pasar situaciones difíciles. Aparte, como seres humanos, enseguida nos frustramos, enseguida nos entristecemos, enseguida nos enojamos, enseguida culpamos a alguien. Pero entendiendo que las situaciones difíciles son para que aprendamos cosas, aprendamos a experimentar también el amor de Dios, la misericordia de Dios, el consuelo de Dios. Luego de vivirlas, nos encontramos en una relación más profunda con Él. Y la verdad, en mi experiencia personal, puedo decir que no soy la misma antes de haber pasado situaciones difíciles a después. Gracias a las situaciones difíciles que he vivido, he aprendido cómo el Señor tiene todo bajo control, mi vida bajo su control. Y en esa seguridad, vivirla es lo mejor, es una seguridad de saber de que uno está protegido por el Padre Celestial, por Dios mismo. Y que esa relación también personal, íntima, el Espíritu Santo, sentirlo adentro del corazón. Muchas veces cuando las cosas van bien creemos que no necesitamos de Él o nos conformamos con una relación más superficial con Dios. Y en los momentos difíciles nos damos cuenta que no nos alcanza. Por eso necesitamos clamar a Él, y en este clamar a Dios, el Señor se nos muestra. El Señor se manifiesta a nosotros de una manera especial. Sigamos con la historia de Jonás. A partir del versículo 6 dice: me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con canto de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Cómo es Dios? Acá Dios le muestra la misericordia a Jonás, que aunque él se equivocó, aunque él quiso tomar otro rumbo, cuando el Señor vio su corazón arrepentido, acá vemos cómo él clama a Dios, cómo él se da cuenta de que otros, dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a las misericordias de Dios. No se dan cuenta de lo misericordioso que es nuestro Dios. Y él empieza a experimentar en primer lugar en su vida la misericordia de Dios. Y se da cuenta de que Nínive necesita conocer la misericordia de Dios. Entonces ahora sí él dice estar dispuesto, lo leíamos en el versículo 9,
cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Jonás ahí decide cumplir con lo que Dios le había mandado. Por ahí seguía dudando de si le correspondía o no al Nínive tener una oportunidad. Pero decide en ese momento entender que Dios es misericordioso y que quiere anunciar su misericordia a esa ciudad. Y ahí fue cuando Dios le ordena al pez, así como le había enviado para que lo trague, le ordena que lo deposite en la playa. Y Jonás de repente se encuentra en un lugar seguro, en un lugar listo para cumplir con el propósito de Dios. ¿Y ahora qué pasó? Lo podemos leer en el capítulo 3. Dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Y qué pasó? Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. El mensaje de Jonás, de este libro y de lo que le pasó a Jonás, es en cierto sentido también un resumen temático de todo el mensaje de las Escrituras. Desde el pecado del hombre, con Adán y Eva, desde la creación del hombre, cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios, estuvo apartado de Dios, y el juicio al ser humano era la conclusión. Estábamos castigados, ese es nuestro destino. Pero Dios, en su misericordia, envió a Jesús y diseñó un plan perfecto para que el hombre tuviera una oportunidad y no esté condenado a ese juicio final. Y Jesús es nuestro camino al Padre. La sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, reconociendo que Jesús murió por mí, es mi posibilidad de volver a acercarme al Señor, de reconciliarme con Dios. Como ser humana imperfecta, al reconocer la sangre de Jesús por mis pecados, el Señor empieza a verme como una persona pura, que puedo tener relación con Dios. Lo mismo para ti. Si le entregaste tu vida a Jesús, sos un hijo de Dios y Dios tiene relación con vos. Pero si aún no le entregaste tu corazón o no aceptaste que la redención a través de Jesús, es el momento de hacerlo. Es el momento de decir: yo quiero tener una relación con Dios, no quiero ser condenada. Tal vez dudo de qué pasa después de la muerte física. La Biblia habla de un cielo y un infierno. El hombre está condenado al infierno, el hombre y la mujer, el ser humano está condenado al infierno por el pecado que mora en él. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y es nuestra posibilidad, la única posibilidad que tenemos de ser limpios a los ojos de Dios, por medio de su sangre. Tengo que reconocer que solo no puedo salvarme. No puedo decidir a dónde ir en el más allá, luego de este cuerpo. Hoy en día puedo tomar mis decisiones, pero la mejor decisión que puedes tomar es entregarle tu vida a Jesús. Es dejar que Jesús limpie tu corazón, tu vida, tus pecados, y te haga puro a los ojos de Dios. Y que puedas empezar a tener una relación con Dios como padre, hijo. Padre, hija.
El Señor nos ama y quiere redimirnos también. El Señor podría haber traído el juicio sobre Nínive instantáneamente. Nínive era una ciudad perversa, como lo leíamos al principio. Pero el Señor dio esos 40 días y la posibilidad de que Jonás profetizara y que Jonás les anunciara lo que iba a venir. Junto con la misericordia y el amor que Dios les estaba dando de la posibilidad de arrepentirse. Porque no quería eso para el ser humano. No quería destruirlos en realidad. Merecían la destrucción, pero Él no quería. Lo mismo pasa con el ser humano. Merecemos la destrucción, pero no queremos. Y eso lo podemos leer en 2 de Pedro 3:9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos los seres humanos puedan reconocer que la sangre de Jesús es por sus pecados y puedan acercarse a Él, puedan vivir en su presencia. Dios quiere tener nuevamente esta relación con cada uno de nosotros. Por eso todavía estamos en el tiempo de la gracia, todavía estamos en este tiempo donde podemos acercarnos con Dios. No importa lo malo que seamos o el castigo que merezcamos o cuánto nos creamos condenados. Dios quiere rescatarnos. O cuán perfecto nos creamos, o cuánto también creamos que podemos escondernos de Dios o de este propósito. No, a mí no me toca, a mí yo no tengo que tomar esa decisión. Yo soy buena persona y no quiero hacer caso a las palabras de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. No, eso no es para mí. Tal vez puedas opinar esto, pero que no creas no significa que también sean para ti o no. Esto es para todo ser humano, porque Dios nos ama a todos y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el único camino es Jesús. Es reconocer que su sangre fue por nuestros pecados. Sabiendo de que Él venció la muerte y que hoy en día está sentado a la diestra de Dios, pronto a venir a buscar a su iglesia. Todavía estamos en tiempo de gracia. Los tiempos finales se están acercando antes de el regreso. La Biblia dice que el regreso de Dios, de Jesús, por su iglesia, será como un abrir y un cerrar de ojos. Así de rápido. Practícalo. Abrir y cerrar los ojos. Así de rápido va a ser. Tenemos que estar preparados porque nadie sabe el día ni la hora en que esto va a suceder. Lo que sí sabemos es que todavía estás a tiempo de reconciliarte con Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús compara el tiempo que Jonás estuvo en el vientre del pez con el tiempo que él estuvo en la tumba. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Fíjense cómo la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia, tienen un mensaje que es el de la redención. El mensaje de Jesús, el mensaje que Dios quiere, el plan de redención para el hombre, para el ser humano, para la mujer. Dios quiere volver a tener esta relación personal con nosotros. Por eso aprovechemos la oportunidad de reconciliarnos y acercarnos a Él. Luego de Jonás, la predicación de Jonás, pudimos leer a partir del versículo 5, que ahora lo voy a volver a leer hasta el 10, cómo fue uno de los mayores avivamientos de la historia. La gente de Nínive creyó, algo que Jonás consideraba imposible, él creyó. El mensaje de Dios, desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Esto era
señal de que habían entendido el mensaje y de que sabían de que merecían el juicio de Dios, pero querían cambiar. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas, cosas que hacían en señal de arrepentimiento. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de la manada o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Acá vemos cómo aún desde el rey decretó un cambio de actitud, un reconocimiento de su maldad, pero un cambio en sus actitudes y demostrar arrepentimiento, buscar orar a Dios y pedir y clamar por su misericordia. Mientras nos creamos perfectos, mientras nos creamos buenos y no necesitemos del perdón de Dios, Él no va a poder obrar en nuestras vidas. Necesitamos reconocer su ayuda, reconocer que somos pecadores, por más buenos que creamos, y arrepentirnos y buscar su misericordia. Cuando Dios vio lo que habían hecho, estas nuevas actitudes, y cómo habían abandonado sus malos caminos, fíjense que en pocos días, aún teniendo una historia de perversidad en sus conductas, ellos abandonaron y Dios lo vio. Dios vio, porque Dios ve nuestros corazones y ve nuestras acciones, fruto de nuestro corazón también. Dios dice que cambió de parecer en el versículo 10 y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Acá encontramos que una ciudad perversa cambia y pasa a tener bondad, porque se arrepiente y deja que Dios la perdone y cambia en su manera de ser, buscando y reconociendo a Dios como soberano, pidiendo perdón, pero cambiando de actitud. Y Dios ve ese cambio en ellos. ¿Qué pasó? ¿No era lo que esperaba Jonás? Leamos en el capítulo 4, versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Para Jonás no necesitaban perdón. Para Jonás era una ciudad que necesitaba castigo. Eran malos. Tal vez podés pensar en algún momento, ahora, alguna persona o algún grupo que consideras que no necesita perdón, que no necesita salvación de Dios, que ya sus conductas, que ya su manera de ser es merecedora de castigo de Dios. Miren lo que hizo Jonás, enfurecido, enojado con Dios por lo que había pasado. Dice, entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? O sea, sabía de que los ibas a perdonar si ellos cambiaban. Por eso huía a Tarsis. No quería que cambiaran, quería que sean castigados. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir gente. Acá podemos ver cómo Jonás recuerda el pasaje de Éxodo 34, 6 y 7 que dice estas mismas palabras, donde recuerda el amor inagotable de Dios, que es amplio en perdonar y a no destruir a las personas. Y miren lo que dice Jonás al ver este cambio de actitud, al ver que Dios perdonó a alguien que no lo merecía. En el versículo 3 dice: quítame la vida, Señor, prefiero estar muerto y no vivo
si lo que yo predije no sucederá? El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Te parece bien enojarte porque Él haya perdonado a alguien que no lo merecía? Que merecía castigo, pero que cambió de actitud. Y si recordamos unos días atrás, o un tiempito atrás, unas horas atrás, ¿qué había pasado con Jonás? Dios mismo lo había perdonado, aunque él también había fallado. Lo había rescatado. Él se había arrepentido, había cambiado de actitud, decidiendo cumplir con el propósito de Dios. Dios diseñó un plan para rescatarlo a él. Y él ahora se estaba olvidando de la misericordia que Dios había tenido con él, que también estaba condenado a morir. Y se enojaba porque Dios había perdonado a otros. Qué triste esa actitud. Y Dios le dice: ¿te parece bien enojarte por eso? Sigamos, ya vamos terminando. El Señor, entonces Jonás en el versículo 5 dice: se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Jonás se acampó lejos de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad, pero mirando, esperando de alguna manera de que el castigo fuera a la ciudad. Y hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. En esa zona, que es la zona de Irak, azotaba mucho calor, muchos vientos fuertes y mucho calor. Y en ese momento había venido mucho calor y Jonás había hecho como una enramada para taparte, pero esa enramada no lo lograba cubrir y proteger del calor. Él quería observar la ciudad para ver en qué momento el Señor la castigaría. Por más de que se había arrepentido y por más de que Dios le había dicho que la perdonaba, de alguna manera él seguía esperando qué le pasaba, cuándo iba a pasarle algo a esa ciudad. En el versículo 6 dice: ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creyera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta, una calabacera. Dios hizo que creciera sola, rápido. Y Jonás feliz estuvo y agradecido por la protección del calor y del sol que tenía en ese momento, gracias a la calabacera. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir antes que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y los últimos versículos dice: entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No deberías sentir yo lástima por esta gran ciudad? Acá Dios le da una enseñanza a Jonás y a nosotros también. Jonás se enoja y hasta se deprime y hasta se quiere morir porque algo tuvo y de repente no lo tiene más. Aunque eso que había tenido también había sido repentino y había sido bendición de Dios, de repente no lo tiene. Y él por esa situación él quiere morir. Dios le dice:
te estás quejando y te estás preocupando y estás enojándote por esa planta, por esa comodidad material o física que estabas teniendo, que tuviste y que llegó sola y ahora no la tenés y no te vas a preocupar. ¿No genera tu corazón compasión por aquella persona que están ciegos y vistos desde la visión de Dios? Dios al pecador, a la persona que no se ha arrepentido aún, que no ha reconocido su pecado, Dios no lo considera simplemente un rebelde, sino lo considera un ciego espiritual. Una persona que no puede entender la vida espiritual. Por lo cual hay que llevar la luz. Por lo cual hay que preparar y predicar el Evangelio. Por lo cual vos y yo tenemos que hablar del Señor. Ahora que aún hay tiempo de misericordia de Dios. Hasta que Él venga tenemos tiempo de arrepentirnos. O hasta que Él nos lleve a cada uno. Hasta que la vida en este cuerpo se acabe. Tenemos tiempo de reconciliarnos con Dios. Por eso, aprovechemos y aprovecha el tiempo para predicar el Evangelio. Que nuestras comodidades materiales o nuestros intereses personales no nos distraigan de este propósito de sentir compasión por las almas perdidas. De sentir compasión, de ver con los ojos de Dios a aquellas personas que por más malas que creamos que son, o que podamos ver que son, porque es realidad, no condenar a nadie a que no necesite arrepentimiento. Tal vez una pregunta que nos podemos hacer hoy y en este momento es: ¿quiénes son los ninivitas en tu vida? ¿Quiénes son esas personas que tal vez creas que no necesitan perdón? O que te cuesta hablarles del Señor porque crees que no merecen o sentís cierto rechazo. Encomendarlo a Dios. Ponerlo en oración, poner esa persona en oración, esa situación en oración, y que Dios te ayude a entenderlo con sus ojos, a mirarlo con sus ojos, porque con los ojos humanos vamos a condenar, pero con los ojos de Dios, de amor y de misericordia, es la única manera que podamos entender el perdón que en primer lugar hemos recibido nosotros, y que no somos quien, ni vos ni yo, para condenar a nadie. Si Dios no quiere condenar a nadie, Él quiere, como leíamos, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién somos nosotros para no hacerlo? Y por otro lado, también que no nos mueva el vivir en esta vida lo material solamente. Que no nos mueva una calabacera, que no nos mueva una comodidad, que no nos mueva simplemente una buena economía, las cosas, los placeres, que nos mueva el amor a Dios y a las personas, que veamos la necesidad y podamos hacer algo por bendecir a otros, y de esa manera vamos a ser bendecidos nosotros. No hay satisfacción más grande que la que cumplir el propósito de Dios. Que podamos ser personas, como acá en el último pasaje leíamos, que sientan compasión por los necesitados, por las almas, y especialmente por los necesitados de salvación. Personas que, por más bien también que pueda ser que vivan, si no tienen salvación, van al infierno. Están condenados. El juicio va a caer sobre ellos. Pero hay tiempo para predicar, hay tiempo para reconciliarse con Dios, y es hoy, es ahora. Hagámoslo, que Dios te use, que Dios me use, y si aún no aceptaste a Jesús, también es el momento de entregarle tu corazón al Señor y rendirte completamente a Él. No esperes más. Uno no sabe cuánto más vamos a vivir o cuánto más tiempo tendremos en este mundo. El tiempo es ahora. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu inmenso amor que has mostrado con nosotros, queremos transmitirlo, queremos bendecir. Ayúdanos a entender la vida de Jonás y todo lo que nos pudiste enseñar y nos enseñás a través de este libro, a través de la vida, estas experiencias que ha vivido. A no condenar a nadie, sino predicar con
el amor que tú tienes hacia las personas. Padre Santo, ayúdanos a ver con tus ojos, a ver que la necesidad que hay de salvación, a darnos cuenta que si hay personas que aún están enceguecidas espiritualmente por el pecado, que podamos llevar tu luz, usar nuestras vidas, Padre Santo, para llevar tu luz y no condenar a nadie, sino ser transmisores de esperanza, de salvación, de la salvación que solamente proviene a través de Jesucristo. Usa nuestras vidas, Dios, te entregamos todo nuestro corazón y nuestra vida. Y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a no querer escondernos de tu propósito, sino cumplirlo. Padre Santo, usa nuestras vidas, de cada uno de los que estamos también escuchando esto y entendiendo el propósito que tenés. Gracias, Jesús, por amarnos a nosotros primero, por rescatarnos y ayudarnos a bendecir a otros llevando tu mensaje de salvación. Gracias, Padre Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y los use en gran manera.